Gracias por acompañarnos. Un sábado por la mañana no se me ocurre nada mejor que con ustedes y con quien me acompaña hoy. Como saben, el sentido era presentar la publicación de José Herrera, presentarla quizá un poco tarde, todo es responsabilidad mía, como se encargarán de decir. Pero bueno, felices de que finalmente el libro ya salió, o la publicación ya salió hace tiempo. Me acompaña Néstor Delgado, que es conservador de exposiciones temporales. Él fue el coordinador, acompañado por supuesto del equipo de TEA de esta exposición, creo que también una voz cualificada. Obviamente José Herrera, creo que no tiene sentido presentarlo, ¿no? Y María José Arce, que nos ha acompañado durante todo este proceso y que ha sido la diseñadora, pero también alguien que ha conversado mucho con Pepe sobre el sentido de esta publicación y sobre el sentido del propio trabajo, ¿no? Creo que algo que fue especialmente bonito fue que entre los dos se estableció una conversación que iba mucho más allá de la idea del diseño, sino de cómo una publicación, de cómo un libro es algo más, no es un catálogo que simplemente recoge una exposición, sino es una forma de trasladar los procesos intelectuales, que los hay, los procesos formales y la fisicidad al papel. La publicación, voy a ser breve, la publicación recoge una serie de imágenes que son obras de Camejo, es decir, las imágenes, pero que recogen esta idea de cómo Pepe, en colaboración con Fernando Pérez, ¿no?, que está aquí con nosotros, fueron pensando el espacio. He de decir en ese sentido que yo nunca me sentí, y lo digo como algo positivo, no hay nada negativo lo que voy a decir, nunca me sentí realmente comisario de la exposición, sino como una voz más, como alguien que acompañaba a José Herrera. Yo tengo muchas dudas siempre sobre si realmente los artistas necesitan esa labor de comisariado. Es verdad que Pepe afrontaba la exposición o así, en ese sentido, eso sí fue una misión mía, pero como director, no como comisario, ¿no?, de hacer una exposición retrospectiva que visitara esos 40 años bueno, 40 años, 10 años, no 40 años de trabajo, y cómo intentar entender toda esa obra como un cuerpo. Y en ese sentido Pepe tuvo un acierto, en el que estuvimos, eso sí, todos de acuerdo al principio, que no debía ser una exposición cronológica. Quien entraba allí no iba a ver algo que empezaba en 1980 y acababa en 2023, sino que se entendía como algo rizomático, que es algo que ahora los cursis utilizan mucho, pero que realmente tenía algo que ver, ¿no? Hablaba de cómo el trabajo de Pepe son capas que se van superponiendo una a la otra, como algo que de repente, como un dibujo que se inicia en 1987, de repente toma forma en el 97 y toma otra forma en el 2000 y pico, ¿no? En el sentido de cómo todos son capas, cómo todos son elementos que se van superponiendo y que tiene que ver mucho con el modo en que Pepe trabaja, ¿no? La idea de la capa era fundamental. Y en ese sentido, María José, Pepe y Néstor también, y Fernando, por supuesto, y muchas otras personas que de una forma u otra iban interlocutando con Pepe, pues iban montando esa exposición en la que, como les dije, o sea, nunca me sentí comisario, nunca me he querido sentir así, yo nunca me he querido sentir como que impongo la voz a nadie, y creo que lo he hecho, pero no en este caso concreto, sino como alguien que acompañaba a Pepe, como también lo acompañaba pues Adelaida Arteaga, ¿no?, cuando fuimos pensando la posibilidad de hacerlo en la plaza, o no, de la intervención en la plaza, qué formas iba tomando, qué otras formas podía tomar. Es decir, creo que fue, y eso es algo que Pepe siempre repite y a lo que me sumo, fue un trabajo de equipo, o una conversación, ni siquiera de equipo, fue una conversación, ¿no?, una conversación constante que se iba materializando de una manera u otra en la sala. Bueno, para fijarme un poco en la idea de la publicación incluye un texto de Anachu Zabalbeascoa, que como saben es crítica de arte. Eso fue una conversación con Pepe también. Pepe tenía enorme interés en su aproximación a la arquitectura. Anachu siempre ha tenido como un ojo muy certero en relación con arquitectos japoneses, ¿no?, como Tadao Ando, y en ese sentido había algo, o hay algo, que nos recordaba mucho en esa aproximación espiritual, si me permiten, o esa aproximación a los vacíos, a las sombras, que tiene que ver mucho con el modo en que la cultura japonesa
o la arquitectura japonesa entiende la forma de ocupar o la forma de señalar el espacio. Además, hay un texto de David Barro, y en ese sentido parece que siempre estamos con desplazamientos geográficos en torno a Pepe, porque nos interesaba esa aproximación que tenía David Barro al mundo lusitano, ¿no? a Portugal. Y en ese sentido volvemos a encontrar de nuevo ecos del trabajo de Pepe en la materialidad, en el modo, por ejemplo, que los portugueses trabajan el material, el modo en que los portugueses tienen una sensibilidad hacia la fisicidad, hacia los acabados, a cuestiones que el arte en muchos aspectos había olvidado, nos parecía que había olvidado en los últimos tiempos y que valía la pena recuperar. Y por último, hay un texto mío en el que básicamente es un texto muy breve, cuesta creerlo, ¿no?, con todo lo que tardé, pero era un texto que básicamente se centraba en la observación a Pepe, ¿no?, en cómo Pepe trabaja el espacio, cómo Pepe lo significa o, al contrario, elimina cualquier significado posible en él, ¿no? Un trabajo entre la luz y las sombras, en el que hablaba de una cuestión en el que Pepe hay aunque cueste creerlo, ¿no?, cuando lo vemos, que hay mucho sentido del humor, pero un sentido del humor muy fino, ¿no?, de esa sonrisa que a veces se tuerce también, ¿no?, en el que él marca una serie de ideas que tienen que ver con cierta ironía, por supuesto, pero también con aproximarnos a Pepe como alguien mucho más complejo, ¿no? No es pura metafísica, o la metafísica de la que él está hablando tiene que ver mucho con lo físico, ¿no? ¿Qué pesa un cuerpo? ¿Cuánto pesa? ¿Qué es la materia? Es decir, esas cuestiones que realmente a todos nos preocupan, ¿no? Hablando con él, vemos esa cuestión, lo sorprendente, por ejemplo, que es, ¿no?, cuando te das cuenta y es una cosa muy sutil, ¿no?, pero cuando te das cuenta que un bebé respira, ¿no? No es solo lo que pesa, ¿no? No es solo la morbidez de su cuerpo, sino también la posibilidad de que hay un pequeño hilo de respiración en eso, ¿no? Esas pequeñas cuestiones, esos pequeños elementos, me parecía que tenía que ver mucho con lo que Pepe se fijaba, ¿no?, en esas cuestiones menores que son finalmente las que estructuran o argumentan nuestra forma de estar en el mundo. En un principio habíamos pensado una aproximación al texto más de historiadores o de historiador del arte, en términos de cómo, por ejemplo, en Pepe veía cuestiones que me recordaban mucho, por ejemplo, a la pintura de Zuloaga, ¿no?, o también a los cartujos, a esas cuestiones, por ejemplo, del modo en que Pepe trabaja los pliegues, esas cuestiones, ¿no?, de cómo mucho de su trabajo retiene gestos, ¿no?, y que tiene que ver también, pues, con esas cuestiones de cómo cuando alguien se muere, ¿no?, y lo único que nos queda es el acto de haber doblado un suéter, ¿no?, ese tipo de cuestiones que encontramos cuando alguien muere y volvemos a su casa y encontramos como los gestos retenidos en ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que yo quería reivindicar de Pepe, que creo que a Pepe en realidad no hay que reivindicarlo porque creo que es un artista que afortunadamente provoca consensos y no es para algo malo, era la cuestión de cómo se fija en las cuestiones menores, que son las que finalmente hacen nuestra vida algo mayor. Dejo la palabra a Néstor, luego irá Pepe y finalmente María José, que nos explicará un poco la publicación y, bueno, lo que mejor es que quizás en ese momento pues empecemos, no porque queramos interrumpir a María José, sino que en ese momento pues abriremos un pequeño debate, ¿no?, o no debate, o simplemente una conversación. Gracias. Lo que ha significado trasladar una exposición a una publicación, ya lo adelantaba Gilberto, que esta no ha sido una exposición cronológica, no ha estado, digamos, ordenada de una manera, digamos, como lineal, sino que precisamente hay una cuestión que Gilberto en su texto de la publicación comentaba, y a mí me parece una buena metáfora, jugaba con esa idea del jardinero, ¿no?, de pensar la exposición y concreto el trabajo de Pepe como un trabajo de jardín, ¿no?, de colocar un esqueje y ver qué crece, probar qué implica traer una obra
que había sido, pertenecía a un periodo concreto y se mezclaba con otra, ¿no? Y esa creo que fue uno de los aciertos del diseño que trabajaba Fernando con Pepe y bueno, en el que estuvimos trabajando todos, que me parece que ha tenido que trasladarse también para la publicación y me parece un acierto, ¿no? También quería hacer un apunte de la forma en la que esa forma de trabajar también nos ha, digamos, afectado al equipo de trabajo, incluso a una cuestión que más adelante trabajamos en una exposición de este año, la exposición de Lo que pesa una cabeza, de escultura, en la que Pepe también participaba, y estuvimos también bastante pensando en esa idea, ¿no? De qué manera hacer un acercamiento que el trabajo de Pepe invita a la forma, ¿no? De cómo trabajar a través de la forma y a través de esa labor de generar un orden dentro del espacio y casi, como decía, esa labor un poco de jardinero, ¿no? La exposición, digo, se traslada al catálogo, pero también me parece importante nombrar que esa cuestión cronológica y biográfica, ¿no?, de la obra de Pepe también está reflejada dentro del catálogo. Me parece que es un catálogo que atiende a ese reto de hacer una retrospectiva, como estaban comentando antes, sin tener que ser no es un catálogo razonado, pero sí finalmente tiene un apéndice cronológico, bibliográfico, que es, digamos, hasta la fecha yo creo que va a ser una referencia para poder estudiar el trabajo de Pepe. Ahí queríamos agradecer también la labor de Pilar en todo el trabajo de investigación y recopilación de datos. Y bueno, lo comento también en este sentido. Me parece importante de esta breve cronología que está al final de la publicación, porque me parece interesante la forma en la que el trabajo de Pepe continuamente está muy preocupada en el desarrollo de una obra, pero también algo que hemos hablado mucho a lo largo del trabajo con él, que es esa afectación del trabajo en la vida, ¿no? Y en el entorno, en la gente, en las relaciones que ha creado. Y en ese sentido simplemente quería agradecer, porque la huella no solo ha quedado en una forma de trabajar y en una forma de estar, sino que puedo hablar por mucha gente que todos tenemos un recuerdo muy bonito del paso de Pepe por el museo y agradecemos siempre el verlo y trabajar con él como artista, pero también como persona. Y poco más, yo creo que ustedes van a poder trabajar y hablar un poco más sobre la publicación. Gracias, Néstor. Gracias, Gilberto. La verdad que se dicen cosas que un poco me están afectando un poquillo, pero desde luego que más a nivel humano que otra cosa, ¿no? Pues nada, lo que quiero es, tengo un par de cositas escritas aquí que, como dicen tanto Gilberto como Néstor, ya luego ahondaremos un poco más cuando María José Arce haga su intervención, pero tengo un par de cositas sobre todo de agradecer, ¿no? Porque en todo momento, con esta experiencia, en todo momento me sentí muy bien arropado, trabajando cómodamente, y no sé qué pasa, que a veces cuando uno cree en las cosas y cuando, por decirlo de alguna manera, se te va la vida en ello, parece que hay personas a tu alrededor que se van contagiando de eso mismo que tú sientes, ¿no? Y eso para mí es importante, es decir, valoro primero lo humano, primero a la persona, y ya después hablamos de lo que hace cada cual, ¿no? Eso para mí es fundamental, pero eso es algo que quizás probablemente mi familia, mis padres me inculcaron, ¿no? Me educaron en esos valores, ¿no? En el respeto al diferente, en la convivencia pacífica. Y bueno, pues leo esto y ya luego alguna cosita más para, como decían ellos, no extendernos. Hable María José y luego abrir un poco el debate, ¿no?, si lo hubiere. Buenos días, muchas gracias por venir, por estar aquí.
Perdonen que lo lea, pero es que a veces se me van un poco, las emociones un poco me traicionan. Es un día muy emotivo para mí estar acompañado por ustedes, y lo digo sintiéndolo profundamente. Estar acompañado por ustedes en la presentación de esta publicación. De alguna manera me siento protegido, aunque esté aquí a distancia. Me gustaría agradecer a Gilberto, director artístico de TEA y comisario de la exposición, esta fantástica experiencia, velar la forma, ¿no? A Néstor Delgado, el conservador de exposiciones temporales y coordinador de la misma muestra, de velar la forma. A Fernando Pérez, director del montaje, trabajamos muchísimo, y a todo el equipo de TEA, a las personas que son muchas en este centro y que han hecho posible este proyecto de 40 años de trabajo, que están ahí y tienen nombre. Presentamos el catálogo y quiero agradecer la ayuda de Nilo Palenzuela y Pilar Carreño, fundamentalmente con la cronología. Ya insistían ellos también que era muy importante que hubiese una cronología de cara, como decía Néstor, de cara a que si en algún momento alguien quiere o pretende indagar en el trabajo personal, pues que tenga una publicación fiable, ¿no? Bien, a José Luis Camejo, también por su siempre impecable trabajo fotográfico, impecable. A María José Arce, aquí a mi derecha, diseñadora de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo. Velar la forma, perdonen que me exprese con estos términos, pero bueno. Agradecerle a Mariajo que me dejara entrar en su trabajo personal, en sus pensamientos, en sus preguntas, en sus dudas, en los enormes aciertos, construyendo poco a poco, como digo, este cuerpo, ahora libre, con su prenda roja y lágrimas doradas. Agradecer de manera no especial, especialísima a mi familia, por estar siempre ahí, dejándome pensar y dejándome hacer. Es fundamental y para mí es muy importante tener esos momentos que ya no son los cotidianos para desarrollar un trabajo personal, pero que al final revierte también en el diálogo, en la convivencia, no solamente con mi familia, sino en la convivencia con el paisaje, con los árboles, con la tierra, a la que estoy muy apegado. Es realmente la primera vez que presento un catálogo mío, nunca lo he hecho. Y me resulta también un poco extraño, ¿no? Desde el primer momento con María José Arce, bueno, no sé, conozco a María José a través de Nilo Palenzuela. María José diseñó también el catálogo de Luis Palmero, también el diseño de Laura, el catálogo de Laura Mesa, también de Madeleine, de José Rosario Godoy. Ha hecho trabajos por aquí. Es la primera vez que está en las islas y es importante lo que ha sucedido entre ambos, ¿no? Y es la escucha, siempre la escucha. Que me haya dejado entrar en su trabajo personal, muchas veces le pedí disculpas porque me veo como un intruso, pero bueno, ella, igual que yo, pues nos hemos adaptado y muchas veces decía, no te preocupes, Pepe, que esto es una partida a dos, ¿no? Esto es como una partida de ping-pong, ¿no? Y bueno, al final yo creo que llegamos a buen punto, ¿no? A buen puerto. Otra cosa que me parece preciosa por parte de Mariajo es que jamás me lo han pedido, cómo ella se empieza a interesar por todo lo que he hecho, ¿no? Es decir, por todo lo que se ha escrito, por todos los catálogos que se han editado, para ella de alguna forma meterse en mi mundo, ¿no? Y a partir de ahí
vamos a decir, según casi mis necesidades, a través de la obra, pues ella hacer, ¿no? Construir. Y bueno, hablamos también de la idea, quizás porque tengo una relación, como dice Gilberto y Néstor, como tengo una relación con el espacio, con la forma, casi de cuerpo a cuerpo, hay una fisicidad, hay algo muy importante que necesito que el proceso de trabajo o la experiencia con los espacios sea algo vivo. De igual manera hemos abordado el catálogo, ¿no? Y siempre lo he visto como un cuerpo, como algo que hay que ir construyendo, pero con sumo cuidado, con muchísimo cariño, con muchísimo mimo, cuidando los detalles. Y es precisamente en los detalles muchas veces para mí, o en esa caricia, ¿no? Es donde a veces las cosas, por decirlo de alguna manera, es donde las cosas brillan, es donde captamos o percibimos algo que no nos explicamos demasiado. Y decidimos al final pues colocar esta especie de prenda roja con lágrimas, con esos huecos, con ese troquel, que puedes quitar, que puedes poner, y el poder manipular el catálogo, el poder desplegar sus páginas, bien en dípticos, en trípticos, en cuadrípticos, es decir, esa manipulación a mí me interesa mucho, no ir pasando hoja a hoja. Y en ese sentido, siempre le he dicho a Mariajo, digo, me sorprende, no conozco tampoco en profundidad su trabajo con respecto a diseños de otros artistas, pero sí me parece importante resaltar que no veo en Mariajo, y no tengo mucha experiencia con diseñadores, pero no veo en Mariajo un patrón, siempre utilizando el mismo patrón con todos los catálogos. Es muy diverso, muy rico. Es decir, hay un proceso creativo importantísimo para mí. Y yo creo que un artista, tener la posibilidad de contar con una persona a nivel humano fantástica, pero también a nivel profesional tan abierta y de escucha y que además ese diseñador no esté distante, sino todo lo contrario, que formen un solo cuerpo para llevar este catálogo a buen fin, pues es un privilegio, es todo un privilegio para mí, ¿no? Y otra, tengo algunas cosas aquí anotadas, pero ya termino. Y otra cosa que barajamos desde el principio, o de las que hablé, quizás también porque vamos cumpliendo años, es de la ilusión. Es decir, cuando Gilberto habló conmigo para la exposición, me generó muchísima ilusión. Muchísima angustia también, porque pues también decía, no sé si seré capaz de hacer algo tan grande. Yo no he hecho nunca una exposición tan grande. Y los espacios del TEA para mí son enormes, ¿no? Pero bueno, voy a atreverme, como pasó también con la pieza de la silla, las 800 y pico sillas de la rampa de acceso al TEA. Alguien me preguntó, ¿has hecho algo parecido alguna vez, Pepe? Digo, no he hecho nada. Dice, pero ¿y cómo te atreves? Digo, bueno, yo no sé, yo ya tengo contemplado el fracaso, ¿no? Fracaso entre comillas, pero desde luego que hay que asumir un riesgo. Yo entiendo que en arte hay que asumir un riesgo. El arte no es una cuestión de construir, de hacer y se acabó y ya está. No, yo creo que hay algo más que está más allá de lo visible, ¿no? Vamos, o de lo físico, y que contribuye quizás a meternos en un mundo mucho más etéreo, mucho más de silencio, mucho más de reflexión. Eso para mí
para mí es importante, pero es que eso lo hago yo generalmente. Algún artista en algún momento, porque salió algo publicado, algo que dije, que yo estaba a veces mucho tiempo mirando a la pared en blanco en el taller, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo es eso que estás solo y estás mirando a la pared, pero ¿cómo se entiende eso? Y bueno, no sé, hay que probar. Pero es tan importante el trabajo es decir, el trabajo tiene muchos componentes, pero el saber parar, el saber pensar, el estar en silencio, eso contribuye mucho a que las piezas o tu trabajo se desarrolle quizás por otros vericuetos que no controlas en absoluto. Eso es lo verdaderamente apasionante. Entonces, hablar de ilusión, no me considero viejo, creo que mi cabeza todavía está un poco amueblada. Hablar de ilusión para mí es importante, es decir, sea donde sea la exposición. La que hice en esa casa de Weimar en 2014 me generó muchísima ilusión y trabajamos muchísimo, que estuve a punto de mandarlo todo, de dejarlo porque la casa se inundó una vez que llovió, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Y tapamos toda la techumbre, toda la cubierta para que no entrara agua y bueno, este trabajo ha sido arduo, ha sido difícil, con muchísimas dudas, pero bueno, al final está aquí materializado y contento de tener esta publicación y agradecerles de verdad a todos ustedes el interés siempre mostrado y el aprecio personal, porque me gusta ese aprecio a las personas, esa consideración, ¿no? Y bueno, yo creo que me voy a parar y ya después hablamos de otras cosas. Y bueno, pues que Mariajo muestre su interesantísimo trabajo y su proceso, cuya implicación ha sido enorme, ¿no? Gracias. Él dice que me da las gracias por permitirme que entrase en mi trabajo, pero él sí sabes que sin pedirle permiso también su obra la ha hecho mía, como las de muchas personas que están aquí, bueno, alguna persona que está aquí también ha hecho su catálogo. Bueno, buenos días, es un placer estar aquí hoy y bueno, sobre todo viniendo desde Cantabria, que hace frío incluso hasta en verano, y llego aquí y he vuelto a la primavera, o sea que genial. Pero antes de comenzar quería agradecer esta publicación, esta invitación a Pepe, a Néstor, a Gilberto y a todo su equipo, ya que esta oportunidad no solo me llena de entusiasmo, sino porque también percibo un claro reconocimiento al valor del diseño, y lo cual me complace enormemente, porque esto es algo, para mí también es la primera vez que presento un catálogo, no es muy normal. Bueno, he visto alguna cara conocida por ahí, pero para los que no me conocéis, me dedico al diseño gráfico y dirijo mi propio estudio especializado en diseño editorial, centrado en publicaciones y catálogos para el sector artístico y cultural. Se puede decir de mí, y eso lo saben las personas con las que han trabajado conmigo, que mi pasión es el diseño editorial. Disfruto enormemente diseñando catálogos y libros, y una de las razones que me motiva es la idea de que todo el esfuerzo al final se materializa en un objeto que perdura, ¿no?
sobre todo en un catálogo, en una publicación para una exposición, porque después de que la exposición concluye, lo que permanece es el catálogo. Y que ese objeto material, ¿no?, se quede en las manos de Pepe, de vuestras y de todos los involucrados, pues es una maravilla, ¿no? Para mí esta publicación que compartimos hoy va más allá de las páginas impresas. Yo creo que ha quedado claro también cuando Pepe ha hablado, ¿no? Para mí representa una extensión de la exposición, que siempre es lo que intento hacer, que el catálogo, que la exposición se extienda. Bueno, no me quiero extender tampoco mucho, lo que quiero decir es que para mí representa una extensión de la exposición y de Pepe, porque desde el inicio hasta su ejecución hemos estado dialogando de forma frecuente, guiados de alguna manera, que luego hablaremos de todo esto, ¿no?, por esa poderosa idea suya sobre el silencio. Y bueno, siempre en sintonía y vamos, se puede decir que a día de hoy no solo he ganado un amigo, pero desde ayer ya también he ganado muchos otros y he conocido otros tantos que hemos trabajado juntos y no nos conocíamos. A mí me gustaría hablar de, para mí es muy importante y me encanta la tipografía. Cuando busco una tipografía, elijo aquella que no solo sea legible y estéticamente agradable, sino que comunique el mensaje correcto. Por eso es tan importante estudiar el contenido, o sea, leer los textos antes de nada, porque suelo decir que cada texto, como cada tipografía, tienen su propia voz. Entonces me tengo que asegurar de que esa voz coincida con el mensaje, con el contenido. En este caso hemos utilizado dos tipografías y además justamente se ha quedado la imagen colgada aquí en la página de la tipografía. Para el cuerpo de texto utilicé una tipografía sin remates o de palo seco. Si no me entendéis o algo me preguntáis y os lo explico con más detalle. Y elegí esta porque su detalle limpio y sin adornos facilita bastante, hace una lectura fluida, ¿no?, en los bloques extensos. Y luego la otra tipografía, la que veis en rojo, es una tipografía para mí muy elegante y que tiene unos adornos, tiene un estilo más ornamentado y me funcionaba bien para títulos y otras partes que no fueran bloques de texto. Como veis aquí, lo puse el nombre del autor, los títulos, la foliación, que se dice, ¿no?, que son los números de páginas o los encabezados para saber siempre dónde estamos. A ver, voy a darle al play a ver si esto pasa. Y bueno, y por lo tanto yo creo que la combinación de estas dos tipografías crean un equilibrio, yo puedo decir, armonioso, porque la simplicidad de la tipografía de palo seco me daba legibilidad y orden al cuerpo de texto, mientras que la otra tipografía, la que veis en rojo, que se llama Domain, me ayudaba a jerarquizar el contenido. Bueno, en cuanto a la elección de materiales y técnicas de acabado, puedo decir que esto fue también seleccionado con sumo cuidado. Para la cubierta, bueno, para la sobrecubierta, la roja, utilizamos un corte láser que, bueno, quiero decir que a mí me pareció muy importante siempre, dedico mucho tiempo y pienso mucho sobre las cubiertas de cada libro que realizo, porque es lo primero que se ve y a veces puede determinar si abrimos el libro o no, o si le compramos o no, o lo que sea, ¿no? Y en este caso la sobrecubierta cuenta parte de la historia del libro antes de abrirlo, porque incorporamos un corte láser que sugiere una de las obras de Pepe, que se llama En las habitaciones. La cubierta es un papel oro espejo que resalta con un golpe en seco el nombre de la exposición con un juego tipográfico. Y luego al principio de las páginas, no sé si la habéis visto,
empleamos un papel translúcido que va revelando también el nombre de la exposición con un juego tipográfico. Y a mí me parece algo muy sutil, muy bonito, ¿no? Que vas a ir revelando, velando. Y, bueno, también quiero decir que todos los papeles que se han utilizado en esta publicación cuentan con un certificado que indica que este material proviene de bosques gestionados sosteniblemente, de manera sostenible, lo cual también reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente. ¿Qué más? Bueno, luego todo el material para mí ha sido espectacular, tanto el texto como las maravillosas imágenes de José Luis Camejo, que nos facilitó bastante las cosas, sobre todo llevamos muchas de ellas a sangre, como decimos nosotros, que es al borde de las páginas. Y con esta fórmula, bueno, pues eliminamos todas las barreras visuales y, centrándonos en la imagen, ¿no? E incluso casi metiéndonos en la hoja, en las dobles páginas, creando una sensación más íntima y cercana con la obra. Y bueno, ¿qué más? Bueno, el tamaño, las dimensiones, es que todo está pensadísimo. Incluso la dimensión de este catálogo está hecho por algo. Yo suelo utilizar el uso de la relación de aspecto y para la parte exterior, para determinar las dimensiones del catálogo y sobre todo con Pepe, una persona que está tan enraizado con la naturaleza, utilicé la proporción, o sea, yo genero las dimensiones utilizando fórmulas matemáticas, usando reglas basadas en fórmulas matemáticas y escalas proporcionales, y en este caso utilicé la proporción áurea. El catálogo tiene un largo de 420, 260. Si lo dividís, da 1,6, 1,8, ¿no? Y luego para lo que es organizar el espacio, para mí me parece imprescindible utilizar un sistema que se llama, el sistema de retícula, que no es más ni menos que diseñar las partes invisibles dentro de las páginas maestras para organizar el espacio y añadir todo el material, todos los textos, todas las imágenes y todo. Y así se hace un libro, y hablando muchísimo con él y no sé si me dejo algo más, pero prácticamente así se hace. Gracias, José. Una de las cuestiones que nos hemos planteado en estos últimos años de trabajo era precisamente que cada exposición, que cada artista, quien nos acompañara como curador, como historiador, tuviese la posibilidad de trabajar en diseños específicos. Nosotros teníamos muy claro que hay un problema cuando planteas una línea editorial muy clara por parte de una institución y esa línea es tan rígida que no permite que las artistas puedan trasladar su trabajo en términos que les sean afines, ¿no? Esto es algo que a mí personalmente me preocupaba, pero creo que compartíamos, que siempre genera fricciones, porque muchas instituciones, ¿no?, tienen esta idea de que todas las publicaciones, todos los catálogos tienen que tener un tamaño específico, todos tienen que tener un tipo de imágenes, todos tienen que tener una... Pero que creo que eso simplemente es una cuestión de casi de currículum de quienes están en las instituciones para poder presentar una línea de publicaciones. En nuestro caso decidimos que todas las exposiciones, que todas las publicaciones atendiesen realmente a la necesidad, no diría la necesidad, sino a la capacidad de expresión de cada uno de los y las artistas. Y en este caso, en el caso de Pepe, fue una voluntad expresa de él, ¿no?, la posibilidad de trabajar con María José. Creo que en ese sentido, perdón que hable a modo de epílogo, en ese sentido estoy enormemente satisfecho porque creo que todo el mundo encontró en este tiempo el diseñador, la diseñadora que realmente se ajustaba a esa forma de hablar de lo que contaba María José, es decir, que, y fíjate, iría un poco más allá, no creo que la publicación sea una expresión de la exposición, es otra cosa, quiero decir, es otra cosa, es otra experiencia
ni mejor ni peor, y que debe ser así, quiero decir, o viste la exposición o no la viste, ¿no? Esto es importante, pero tienes una aproximación distinta cuando lees, cuando manipulas, que es algo que es fundamental en el trabajo de Pepe, ¿no? Que siempre lo hablamos, esa necesidad, que no se puede, aunque sabemos que todo el mundo lo hace, de tocar el trabajo, ¿no? de tocar las piezas, y creo que en ese sentido eso está en esta publicación, ¿no? Hay algo enormemente táctil o enormemente sensorial, que creo que es algo que siempre debe estar en las publicaciones cuando es algo que pide el trabajo, y eso es algo que espero que continúe, que es esa posibilidad de que cada persona encuentre, o sea, de que la expresión gráfica de una publicación, pero de un artista también, se pueda dar en un trabajo adecuado con quien diseñe. Quiero decir, no es una cuestión menor, no es algo que se deba someter a una regla institucional, por supuesto hay cuestiones presupuestarias y demás, que eso siempre hay que atender, pero que no someter al diseño, que era una tendencia muy de los 90, ¿no? Como decir, esta es la línea institucional, esta es la forma en que trabajamos, sino entender que esto es una expansión del trabajo, y en ese sentido creo que tanto Pepe como María José pueden estar enormemente satisfechos, porque esa extensión, que es otra cosa, se ha dado, ¿no? Que es un cuerpo autónomo en la medida que los cuerpos puedan ser. Para mí, el poder trabajar de esta manera y el poder, es decir, llega un momento que en un proceso de trabajo, sea una edición de un catálogo o sea cualquier otra cosa, todo está unido, es decir, yo no puedo decir hago la exposición y desentenderme del catálogo, sino es que el catálogo al final también forma parte de ti, ¿no? El llevar las imágenes a sangre, la idea, se la transmitía a María José, era que hay un problema con muchas imágenes, sobre todo con fotografías que han sido hechas en el propio espacio, y donde el espacio de exposición, en este caso aquí en el TEA, es tan importante como la obra misma. Si trabajamos con un margen blanco al borde de la fotografía, sucede eso, es un marco que te imposibilita visualmente meterte, ¿no? en esas imágenes. Es como una continuación de lo vivido físicamente en el TEA. Y así lo hicimos, pero bueno, todo esto viene también porque es lo que yo experimento viendo otras cosas. Entonces, qué pena que esta imagen no esté así, qué pena que esta imagen no se haya ampliado más, que siempre está uno trabajando con la forma, siempre estamos trabajando con forma, siempre estamos desarrollando, nuestra vida transcurre a través de la forma, a través de objetos, volúmenes, dimensiones, temperaturas, texturas. Es decir, hay una cantidad de elementos ahí que muchas veces no somos demasiado conscientes, y yo no sé qué pasa, qué tengo, qué me sucede, que hay algo especial a veces he hablado o he escrito alguna cosa también sobre la mirada a través del tacto, ¿no? Se puede ver, se puede observar, se puede sentir a través del tacto, ¿no? No todo es una cuestión visual. Tenemos que darle espacio a lo físico, ¿no? Porque es que surgen otras cosas que son verdaderamente importantes. Y desde los inicios del trabajo, claro, todo este trabajo yo lo veía pues en el ordenador. Hablábamos a veces por videoconferencia, pero la mayoría era con mi móvil ahí, y Mariajo en su taller o en su casa también trabajando y viendo imágenes, ¿no? Entonces,
Ya cuando se edita, ya cuando lo tengo en mis manos, creo que nos pasó un poco así, a los dos. Claro, ves tanto las imágenes, tanto el diseño en un soporte digital que te quedas como desconcertado, ¿no? No sabía reaccionar, no sabía si me gustaba, si no me gustaba. Tenía tal cacao ya en la cabeza con imágenes a través del ordenador que poco a poco fui, digamos, haciendo lo mío, ¿no? Digo, bueno, pues que esto forma parte de mí, pero me ha costado. El quitarle esa prenda roja, ¿no? El poder quitarla, el trabajar con él, el manipularlo, es decir, todo eso forma parte también de la comprensión, no solamente de los textos, de las imágenes, sino también de ese cuerpo, ¿no? de ese objeto. Y como entiendo que todo está relacionado, pues claro, el disfrute o el trabajo muchas veces es muy duro porque son tantos matices que hay que cuidar que al final el disfrute es enorme. Y otra cosa que quería resaltar era que ella lo sabe, yo no quería un diseño, y siempre pidiéndole disculpas, me estoy metiendo en lo tuyo, pero bueno, la idea es no hacer un diseño espectacular, no, es bajar los humos para que sea una edición, vamos a decir, natural, ¿no? Silenciosa, austera, rica, sí, pero eso no tiene que ver con los efectos especiales, con los fuegos artificiales, ¿no? Siempre hablábamos del ambiente sereno, ¿no? Todo lo superfluo fuera, todo lo que no es necesario fuera. Podría ser más llamativo, podría sí, pero aporta algo, aporta a la edición, aporta al catálogo, como pasa también a veces cuando montamos exposiciones. Vale, analiza las cosas, habita el lugar, camina por los espacios para ver la posibilidad, las posibilidades del propio espacio para que luego la obra también se sienta cómoda. Es decir, es complicado, es complejo, y a veces me pregunto, de verdad, ¿de dónde me salen todas estas preguntas? ¿De dónde? ¿Quién me ha enseñado? He tenido formación en los montajes, tengo formación en diseñar un catálogo. Es algo precioso, ¿no? Que sin tener esa formación te des cuenta de detalles, te des cuenta de pequeñas cosas que no son tan pequeñas, que son muy significativas a la hora de valorar un trabajo. Qué cuidado está esto, qué cuidado está lo otro. Y lo sorprendente es que muchas veces no lo dicen personas que están relacionadas con el arte, relacionadas con el diseño, relacionadas con lo formal, lo dicen otras personas que sin tener demasiada información ven que algo sucede ahí, algo raro, como pasaba en la exposición, sucedía, ¿no? No sé muy bien de qué va todo esto, no sé muy bien qué pasa aquí, pero aquí sucede algo raro en el espacio, parece un espacio diferente. Eso llevado a una edición, no sé, hablo de estas cosas ahora, pero teníamos claro que ese planteamiento había que llevarlo al catálogo. No, lo que hablamos mucho, y para adelante, para detrás, para adelante, para detrás. Y muy enriquecedor, agotador, muy enriquecedor, maravilloso, y no puedo decir otra cosa sino estar Siempre decías contento. Me acuerdo que decías que las páginas lo veías, ¿no? Y dices, es que es lo que quiero que las páginas fluyan creando un ambiente apacible, sereno, ¿no? Sí.
Y el momento que siempre hablas de pausa, ¿no? El instante de pausa al hacer las cosas. Y luego también buscábamos un catálogo que no fuera estático, sino que cobrara vida, que me decías, es que como esa experiencia dinámica, ¿no? Cuando pasas de una sala a otra dentro de la exposición. Y eso lo hemos tenido bastante en cuenta. Por eso es tan importante, ¿no? Visitar la exposición, vivirla por dentro para luego intentar plasmarlo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Sabiendo ya a Sara Lima, que no la agradecimos antes, ni a Nilo, yo personalmente, porque Sara se encargó de hacer un repaso visual por la vida de Pepe, escaneando imágenes, o sea que en su cerebro hay una constelación de las imágenes de Pepe y de muchas otras publicaciones en las que ha sido fundamental a lo largo de estos años. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Perdón, sí. Perdona un momento que tenga el micrófono. Me gustaría saber y saludar, primero felicitar a Pepe, si está entre nosotros José Luis Camejo. No sé si ha venido. No sé si... Y realmente no... Sí, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Y escucharle a él, simplemente. Si él quiere intervenir. Dice que no. Pues felicito también esa mirada, ese laboratorio de mirada y de trabajo del amigo José Luis Camejo y creo que lo merece junto a los autores del catálogo y sobre todo el autor de la obra, ¿no? Nada más. Gracias. Néstor, añade algo más. Antes, simplemente precisamente con lo que estaban comentando sobre el material documental que Sara, en el que estuviste trabajando con Sara, también la exposición en el pasillo exterior de la exposición hubo una selección de materiales que venían como a completar de algún modo y en aquel momento se convirtió en la cronología de tu trabajo, ¿no? Y quería preguntarles también a María José también cómo ha sido todo ese trabajo luego en la publicación de selección de material, de qué manera también ha habido a lo mejor pues, unas decisiones sobre qué incluir y qué no incluir que podrían, digamos, me parecería como importante nombrar también, porque ahí hay sé que hay incluso en el material documental, lo que comentaba antes, darle una línea a tu trabajo que va conectada con tu vida personal, pero también ahí se desvelan ciertos trabajos que estaban en la exposición. Hay creo como como un añadido a la exposición y al trabajo que estaba en ella que me parece interesante, ¿no? Que me gustaría como... Sí. Bueno, en la cronología seleccioné imágenes, incluso fotos antiguas. Al final es una cronología y si tengo que poner algunas imágenes, desde luego que deben ser, eso es lo que creo, deben ser fotos que se hicieron en su momento y que para mí, con las personas que salgo en alguna ocasión o solo, son momentos de mi vida importantes, ¿no? Pues momentos importantes en mi vida y que figuran en la cronología son momentos vividos con Luis Palmero, con Nilo Palenzuela también y por supuesto el lugar en el que vivo, ¿no? que es Las Mercedes, el lugar, o sea, el monte o los árboles, y también hay fotos con mis hijos, con mi mujer Reyes, con mis hijos Paula y Marcelo pequeños,
que ya Paula tiene algunas fotos dentro de una pieza de constelaciones en la cámara, en el taller La Cámara, que compartí con Adrián Alemán, Luis Palmero, Carlos Matallana, y luego mi hijo Marcelo, ¿no? que iba también por ahí, por el taller, y a veces, y con mi madre. Mi madre, la pobre, que también siempre digo que tenía unas manos de oro, y a veces cuando le decía, cóseme esto, mamá, esta sábana, como la pieza de las sillas, que se titula BRD, fue mi madre quien las cosió, ¿no? Entonces, quería en distintas fechas no hacer no incluir muchísimas imágenes, sino más bien pocas, algunas en blanco y negro, otras a color, también cuidando un poco eso, ni todas a color, ni todas a blanco y negro, sino un poco casi según la necesidad no de la imagen, sino más bien de lo vivido, ¿no? Del recuerdo de ese momento. Y tengo una foto, yo creo, ahí del año 60 y pico, pues con mis padres y mi hermano Daniel, que mi hermano Daniel siempre se reía de mí porque, claro, estamos ahí con las Mercedes, con una casa de bloque de cantera, que vete tú a saber si mi padre, esos bloques los trajo mi padre de la cantera de Patricio, ¿no? Que está ahí en Jardina, y bueno, mi nariz ha cambiado un poco, pero en ese momento, no sé, que tenía la nariz un poco como los huecos mucho más abiertos, y mi hermano siempre se reía de mí y me veía como un mono, ¿no? Porque además tenía yo las manos así, y dice, mira el monito ahí. Y ves a mi madre siempre con una energía, una vitalidad enorme. Y claro, mi familia también me proporcionó alguna foto. Y son 40 años de trabajo. Por lo tanto, yo no trabajo, es decir, esto para mí es algo muy, muy emotivo, un documento muy, muy emotivo. Bueno, que después circule por donde quiera circular bien, pero esto no se hace para demostrar nada absolutamente a nadie, porque es que yo no sé cuántas veces he mirado este catálogo. Pues es como una especie de libro, de vivencias, de textos que me han interesado, que me interesan muchísimo, que se han metido un poco en mi pellejo, y casi yo sin pensar que tuvieran tanta posibilidad de meterse en mí o ver a través de mis palabras o de lo que hago. Y es un libro, un documento, como digo, no para, miren, aquí está esto, no de cara a la galería, no, es algo, ya el planteamiento era sencillo, que las cosas ricas queden un poco en la modestia, ¿no? en lo natural. Y eso lo aprendí de mi madre fundamentalmente, ¿no? Mi madre siempre decía, y mira que trabajó en el monte y en el campo, y siempre amó la naturaleza, siempre la amó hasta sus últimos días. Mi madre siempre decía, hay que ser natural. Las personas tienen que ser naturales, ¿no? Y eso es algo que he intentado, pues, Néstor, con la misma selección de imágenes, ¿no? De fotos. Es decir, ya está. Podría haber hecho otra selección de cara a la gente relacionada con el arte, con la cultura y tal, para darme más postín. Eso no está en mí, ¿no? Entonces, sigo con ese planteamiento de mi madre, ser natural lo que se pueda, ¿no? Bueno, pero a la vez estaba esta cuestión que es importante, ¿no? De no obviar ningún episodio también, ¿no? Que era una cuestión que hablábamos, de decir, todo tiene que estar presente porque todo en cierta forma
todos han sido capas y han sumado o es sobre lo que se construye. Recuerdo que sí tuvimos una conversación sobre la foto esa, ahora entiendo por qué, por lo de tu nota te llamaba Monito, que decía, no sé si poner esta foto, ¿no? Ahí, pero no, era fundamental porque es verdad que en esa foto había muchas cuestiones, ¿no? Lo matérico, pues, precisamente el bloque de cantera, toda esa serie de cuestiones que tienen que ver como con enraizarte a un lugar, que es un lugar que de una forma u otra siempre está respirando en el trabajo y en la propia publicación, ¿no? El hecho de las Mercedes tienen un peso específico en el... Yo siempre digo Jardina y se cabrea, me dice, no, las Mercedes. Pero porque siempre me equivoco de camino. ¿No? Que eso está muy presente en el trabajo de Pepe, ¿no? Es un trabajo que se puede leer en infinidad de contextos y tiene significado, pero en ese sentido también obedece a un lugar y a unas experiencias concretas. O sea, no... yo creo, como decía tu madre, ¿no? Con naturalidad, sin darle más cuerpo del que necesita, es algo que está bebiendo, ¿no? Y lo hablábamos, de una economía de medios todo el tiempo, y como esa economía de medios, que es una de las cosas que a mí personalmente me interesan más del trabajo de Pepe, como esa economía de medios se traslada luego a la exposición o al trabajo, ¿no? Es decir, no es lo mínimo por lo mínimo, no es una cuestión, sino es aquello o el modo en que he ido aprendiendo o las posibilidades que he ido teniendo y como eso al final se construye en un modo de hacer. Un poco para concluir, Pepe, o sea, yo sí te pediría, ¿no? que en qué sentido quiero decir ver la publicación, ¿no? Que es al final poner esos 40 años en perspectiva, que no es para nada, y era una cosa que hablábamos, es decir, nunca una retrospectiva es el cierre de nada, simplemente es poner las cosas en orden o en desorden. Y acercarte a ellas de nuevo. ¿Cuál es, ¿no? ¿En qué medida cambia tu propia percepción de tu trabajo o en qué medida te afianza en una serie de ideas la publicación, ¿no? La propia exposición, ¿no? Que creo que es como el sentido de esto es iniciar una investigación de la que quien es fundamental es el artista, ¿no? Y poner la obra en perspectiva, pero también, claro, las retrospectivas o esa posibilidad de exposiciones nos sirven también para entender un contexto que es este, ¿no? Que es Canarias, por acción o por disidencia, todos de una forma u otra determinamos el lugar en esto que es una comunidad no siempre bien avenida, ¿no? En términos artísticos, pero que es una comunidad que se construye por acción y por omisión. Siempre, al final no me quedó muy claro. Sí, perdón, no me quedó muy claro. Bueno, no, simplemente es la pregunta. Perdón, me puse yo aquí con mis propias cuitas. No, sería realmente, bueno, ¿cuál es o sea, en qué punto estás una vez que recoges la publicación, ¿no? Es decir, ¿dónde te lleva eso, ¿no? ¿A qué lugar? Quiero decir, ¿cómo afrontas el trabajo después de esto? Porque siempre esto te lleva a un sitio, ¿no? Y es verdad que es la primera vez que de cierta forma tienes la posibilidad de decir, todo esto lo he hecho yo, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, tú dijiste antes que desde luego que ha habido, tanto para la exposición y por supuesto como para el catálogo, ha habido una selección muy rigurosa del trabajo, ¿no? Podía haber sido la exposición muchísimo más extensa, probablemente también el catálogo muchísimo más extenso, pero sin embargo con Fernando Pérez desde el principio y con Fernando más o menos me entiendo bien en concepciones de espacio e instalación de obra. Se eligieron piezas que no se han visto nunca aquí, como las del Reina Sofía o la del Patio Herreriano y el Banco de España o incluso el propio CAM. Pero bueno, realmente porque como no se habían visto, pues, y esta era la oportunidad de que se vieran. Así le sorprendía un poco a Natsu Zabalbeascoa. Dice que es curioso porque estuve trabajando 5 años con la Galería Olivar Auna y en ese periodo de 5 años todo lo que hacía aquí no se veía, sino que se iba a Madrid, ¿no?
Bien, dice que qué curioso que ahora estás trabajando, ya no tienes presencia en la península o no sale nada en la península y ahora nos quedamos nosotros desconsolados de no poder ver en nuevas piezas. Y ahora sucedió que vinieron piezas fundamentalmente de Madrid, bueno, de Barcelona también, aquí. Entonces vas trabajando muchas veces, el proceso muchas veces es por intuición, y aunque mi referencia siempre ha sido la naturaleza, o a través de la naturaleza el silencio, ¿no? El silencio, el espacio natural, el formar parte del lugar, ¿no? Pero como un ser vivo más, ¿no? Sin ese planteamiento de curación, ¿no? Sino ser un bicho más en la naturaleza. Todo eso hace que la obra sea diversa, es decir, no hay una construcción o no se genera un trabajo previsible. A mí me gusta que el trabajo no sea previsible, no decir, bueno, vale, me quedé aquí y ahora a continuación voy a hacer esta que es ligeramente diferente. No, tiene que ser algo vivo. Entonces, en la exposición para mí era importante, y eso lo hablamos desde el principio, y hablamos de lo determinante que es el espacio. Yo lo que dije desde el principio es que con piezas de distintas épocas yo quería que la exposición fuera algo vivo, y lo que me iba sucediendo poco a poco era que veía o sentía que parecía que toda la obra era reciente. Bien por trabajar en los espacios, bien por trabajar a lo mejor una pieza roja, trabajar aquí las paredes, pintarlas de rojo. Claro, las piezas se reactivan, tienen otra lectura, pero pensar que la misma pieza, o sea, a mí no me sirve que una misma pieza se monte de la misma manera en un sitio que en otro. Es decir, si escucho el espacio, si formo parte del espacio y si hay que habitar, entre comillas, ese espacio en función de las necesidades vamos a decir, de ese espacio a través de mí, actúo, como pasó con los papeles negros, ¿no? Si en el Cabrera Pinto, en el Instituto Cabrera Pinto, se pusieron bajo o con unos soportes que quedaban los papeles flotantes, las necesidades del espacio del TIA eran diferentes. Había que crear como una especie de capilla. ¿Estaba seguro de que eso iba a funcionar? No. Con este señor, el pintor, con Celso, ¿y vas a pintar esto de negro? ¿Vas a pintar esto de rojo? Sí, todo, sí. Pero, ¿y tú crees? Digo, bueno, no, la verdad que no lo tengo muy claro, pero bueno, si no, se pinta de otra manera, porque ¿qué voy a hacer? Y una cosa muy importante era, o fue, que contar con tiempo suficiente, que eso te lo dije desde el principio, Gilberto, ¿no? Yo acepto el proyecto, Gilberto, pero yo no puedo estar corre. Me explico. Para mí entrar en el taller es otro tiempo. Trabajar en mi trabajo personal es otro tiempo, no es el tiempo cotidiano. Yo puedo estar estresado por lo que sea, pero entrar al taller es otra cosa. Incluso no lo comento, bueno, lo comento, si hay que comentarlo, algunas personas lo saben, personas más cercanas, ¿no? Y es que yo voy a trabajar el taller y si estoy trabajando en el campo, estoy trabajando en los árboles o lo que sea, yo me baño y me pongo ropa limpia y entro al taller a trabajar. Yo no entro al taller sucio, sudado. Puedo estar manchado, pero la ropa está limpia, aunque luego me ensucie en el taller. Bueno, es como el poeta o es como todos tenemos, podrían decir, bueno, eso es una manía. Pues yo no sé, no lo sé, pero no puedo hacerlo, ¿no? Entro de manera muy respetuosa al taller,
digo buenos días si voy por la mañana, buenas tardes si entro. Es decir, hay algo ahí que sucede, que yo no controlo, pero que para mí es muy importante, ¿no? Y desde que salgo de ahí ya, por decirlo de alguna forma, ya estoy como en el mundo real, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que no sé qué, hay que no sé cuánto, ¿no? Y bueno, eso transcurre así. Yo quería, para concluir también, bueno, pues que está aquí, aunque está durmiendo, es para mí un privilegio. Tengo a mi nietita aquí. Y eso, bueno, es otra cosa nueva para mí, ¿no? Tener una nietita tan preciosa y que probablemente bien esté pegada a la teta o bien esté durmiendo, probablemente me estará escuchando. Lo mismo, les agradezco de corazón. Nada, solo decir que tu nieta se rió mucho cuando te vio al entrar. Que habrá dicho que se rió mucho al entrar. Se quedó mirando y dijo, "Ay, este tío, O sea que nada, gracias a todas por acompañarnos hoy. Gracias Pepe, gracias María José, gracias Néstor y gracias a ustedes. Nada, sí, continuaremos hablando ahora un rato fuera, quien quiera. Y bueno, felices de finalmente tener la publicación, de que Pepe entendiera que yo soy aún más lento que él. Así que todo bien. Gracias.